Soy Fray Carlos Portillo y con cariño y alegría comparto con ustedes el Evangelio y la reflexión dominical. Qué hermoso domingo a domingo ir en secuencia y en unidad junto a la palabra de Dios, reflexionando el Evangelio y profundizando. No olvidemos que vida espiritual es seguir a Cristo y vivir el Evangelio. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos adentramos en el gran camino de Cristo en todo este tiempo que le llamamos tiempo ordinario en la Iglesia. Queremos decir un tiempo largo, cotidiano, donde Jesús y el Evangelio vienen a nosotros, mostrándonos toda la vida pública de Jesús que ya comenzamos en su inicio con el bautismo de Jesús el domingo pasado, pues Él será el hombre ungido y guiado por el Espíritu. Toda su vida estará llena de la fuerza de Dios y de su voluntad, pues nuestro Dios nos acompaña en la historia, en la vida, en el día a día de nuestras vidas. En esa vida diaria llena de esperanza y dudas, con alegrías y angustias, certezas y preguntas, muerte y vida, Jesús está con nosotros proponiéndonos su proyecto de vida y de liberación. Proyecto de una sociedad nueva que encuentra en Dios la luz para seguir el camino verdadero de la justicia y de la paz. Así viene el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, donde se nos habla del Cordero de Dios, del Mesías, de Cristo. Es Juan el Bautista el que indica quién es Jesús. Él se lo señala y seguramente le sugerirá a ellos que hay que seguir en la vida a Jesús y que no hay que seguir a otro, que solo Él tiene palabras de verdad y de vida, es quien es capaz de dar la vida por todos, es el que tiene el máximo amor para toda la humanidad. Le dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos de Juan, al oír esto, siguieron a Jesús. Así es, y así debe de ser cuando nos encontramos con Jesús en la vida y en el día a día. Solo tenemos que seguirlo, mirarlo, escuchar su enseñanza y aprender de él. Seguramente en el camino habrá interrogantes, preguntas, pues en nuestra vida siempre tenemos dificultades y seguir a Jesús no es fácil, pero vale la pena dejarlo todo por seguirlo en nuestra vida. Pero, ¿qué buscamos al seguirlo? Es la pregunta en el Evangelio de hoy que sale de los labios de Jesús. ¿Qué buscan? Seguramente para responder a esta pregunta hay que seguirlo.
y quedarse con Él. Y ahí nos daremos cuenta de que nuestra búsqueda no es sino más bien un camino de servicio, que no es el camino del poder, no es el camino del acomodamiento, sino un camino donde somos invitados a dar la vida, a entregarla también por los demás. El camino de entregar la vida. Por ello, Él nos dirá, vengan y lo verán. Tenemos que hacer el camino de Jesús, el camino del proyecto del reino. Ir con Él y quedarnos con Él. Así lo hacen los discípulos y así debemos de hacerlo nosotros. Contagiarnos de Jesús y contagiar a los demás para que sigan este camino. Y así poco a poco, todo este año, hacer crecer el reino de Dios y toda nuestra iglesia. Pues al estar y caminar con Jesús, crecemos y no nos perdemos en el horizonte de nuestra existencia. Somos discípulos que escuchamos y decimos, como Samuel, habla que tu siervo escucha, pues estamos prestos para hacer la voluntad de Dios. Somos los que queremos crecer y que el Señor siempre esté a nuestro lado para que sus caminos sean nuestros caminos y vayamos construyendo una sociedad de paz y unidad, reconciliada y fraterna, llena de solidaridad y sirviendo a los más pequeños. Somos discípulos que nuestro cuerpo está unido a Cristo, pues somos el cuerpo de Cristo, y queremos que todo mi cuerpo y el cuerpo de la iglesia sea un templo del Espíritu. Iglesia toda que nos dejamos conducir por el Espíritu para vivir como resucitados, como personas nuevas que unidos al Cordero de Dios, estamos claros de todo el proyecto a desarrollar en esta tierra, que es el proyecto del reino de vida, de justicia, de solidaridad y de paz. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para cantar y liberar, no cerrar mis labios a la vida tuya y a la vida de Dios. Seguirte a ti con todo el corazón es lo que deseo y lo que haré toda la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu nos bendigan a todos cada día. Amén. Paz y bien. Por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió, la buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador. Por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió, todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena